Bueno, voy a comenzar leyendo los datos de la afiliación, ¿no? Es una paciente mujer de 64 años, soltera, natural de Cajamarca, procedente de Lima, secretaria de religión católica y de raza mestiza. Para seguir analizando lo que es el relato cronológico, voy a pedir la participación de nuestros compañeros. Si pudieran levantar la mano, por favor. Bien, bueno, adelante, compañera Lady Neira. Buenas noches, compañero. Buenas noches, doctor. Bueno, podemos ver que es una paciente de 64 años, mujer, ¿no? En el cual nos orienta hacia enfermedades crónicas degenerativas, ¿no? Entre ellas tenemos, por ejemplo, las cardiovasculares, las metabólicas y neoplásicas. Bueno, desde la parte también neumológica podemos ver que están las enfermedades pulmonares crónicas, como la enfermedad pulmonar obstructiva, la fibrosis pulmonar y el cáncer, ¿no? Y bueno, en este caso, especialmente en esta paciente que tiene el antecedente de tabaquismo y que tiene un índice tabaco de 42,84 por 10 años, y esto va a representar una exposición muy elevada, ¿no? Y va a constituir como factor de riesgo para una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no? Asimismo, también es importante acá su lugar eh, lugar natural de la paciente, ¿no? Que es de Cajamarca, ¿no? Que posiblemente ahí está expuesta a lo que es a la biomasa. Asimismo, también que ahora reside en Lima y la contaminación ambiental también podría contribuir a la progresión de esta enfermedad pulmonar, ¿no? Sobre todo ello, compañero. Está bien, compañera. Muchas gracias por tu participación. Sí, como bien mencionabas, ¿no? La edad de la paciente es muy importante por justamente el mayor riesgo de enfermedades crónicas y también el factor de riesgo importante, ¿no? En este caso, el tabaquismo durante 42 años. Bueno, continuamos con nuestro compañero Adrián White. Adelante, por favor. Sí, sí. Gracias, compañero Adrián, por tu participación. Como mencionas, ¿no? La disnea, bueno, nos haría pensar principalmente en este proceso crónico, ya que fue empeorando en estos últimos años, como se menciona, ¿no? Bueno, continuamos con nuestro compañero David Díaz. ¿Qué Adelante. tal? Sí, buenas noches, compañeros, doctor. En este caso, simplemente para acotar algunos detalles anteriores. Por ejemplo, también nos señalaban antes en la afiliación que, bueno, era una secretaria, ¿no? Y por lo tanto podemos determinar así a grandes rasgos que tenía un trabajo sedentario y capaz una vida sedentaria, ¿no? Aunque eso no lo especifica también. Después, por otro lado, la disnea, acá me llamó bastante la atención las características de la disnea, ¿no? Si no me equivoco, bueno, señala que la disnea se aceleró en el último año, pero señala también que solo podía caminar distancias cortas antes de sentarse para recuperar el aliento. Recordemos que según la clasificación del MMRC, eh, pues el hecho de que la paciente se detenga ya lo aplica de por sí en un MMRC 2. Pero en este caso, como es a
caminar unas distancias, como señala pues en el texto, yo lo clasificaría como un MMRC3, ¿ok? Tomando en cuenta esa clasificación por si nos sirve en un futuro. Bien, posteriormente ya continuando con el texto, señala que hace 2 años participó en un curso de rehabilitación pulmonar de 4 semanas que resultó en una mejoría de su disnea. Ok, eso es muy importante, tomando en cuenta que la rehabilitación pues, pulmonar se utilizan para diferentes enfermedades pulmonares, ¿no? Por ejemplo, se utiliza para situaciones de procesos crónicos obstructivos, como el propio EPOC, y también para otras más graves, ¿no? Entonces, como vemos, esta terapia le ayudó bastante, ¿no? Porque posteriormente relata una mejoría que, por ejemplo, que informó que ya no le faltaba el aire en reposo, excepto cuando hablaba durante más de unos minutos, ¿no? Al menos ya no le faltaba el aire en reposo, ¿no? Entonces hay una leve mejoría por esa parte. Bien, con ese contexto general, bueno, considero que hasta ahí podría dar mi aporte, cosa que mis compañeros sigan hablando. Sí, muchas gracias por tu participación, compañero David. Bueno, continuamos con nuestra compañera Lady Reyes. Adelante, por favor. Sí, buenas noches, doctor, y buenas noches, Steven y compañeros. Bueno, lo que sigue creo que es la parte de que no acudió a servicios de urgencia, ¿no? Voy a leer esa parte. A ver. No acudió a servicio de urgencia y no había necesitado asistencia respiratoria mecánica. No tenía síntomas nocturnos como sibilancia o dificultad para respirar, pero tenía sibilancias ocasionales durante el día junto con tos seca. La paciente estaba interesada en discutir terapias adicionales para su enfermedad pulmonar, pero tenía sibilancias ocasionales durante el día junto con tos seca. Bueno, a mí me gustaría hablar también, bueno, sobre eso, ¿no? Antes de lo que acabo de leer, precisamente en la rehabilitación pulmonar, creo que los datos claves del párrafo en sí es que había mejorado con rehabilitación pulmonar, negaba también dolor torácico, negaba también palpitaciones, no había disnea de reposo en ese momento, salvo cuando hablaba mucho, eso sí me llama mucho la atención. No requirió urgencias ni ventilación mecánica, tampoco habían síntomas nocturnos, ¿no? Solamente las sibilancias de día. Y bueno, entonces, en este caso, a mí me llamaría mucho la atención, precisamente como comentó David, esa rehabilitación pulmonar es compatible con una enfermedad respiratoria crónica como sería el EPOC, ¿no? Que señala mucho con justamente también debido a la paciente y el antecedente tabáquico que ya hemos estado observando. Pero también que no tenga dolor torácico ni palpitaciones también puede descartar un poquito el síndrome coronario o la angina como causa principal, ¿no? También las arritmias que puedan explicar la disnea. Entonces, bueno, en ese caso, a mí, sobre la ausencia de síntomas nocturnos, podría descartar hasta incluso también asma, ¿no? Porque ahí vemos que la tos nocturna es bastante característica, ¿no? Ajá. Ya, bueno, creo que por ahora quiero comentar eso, ¿no? Sí. Sí, bueno, gracias por tu análisis, compañera Lady. Y bueno, sí, ¿no? Sí, tienes razón, ya que como tal estas palpitaciones, de alguna manera, y el dolor torácico nos podría orientar ya más, ¿no?, hacia un problema pulmonar que un problema cardíaco, y justamente los síntomas nocturnos alejarían un poco más el asma como causa de las sibilancias. Bueno, continuamos ahora con el compañero Valentino Tantalián. Adelante. Sí. Gracias, Steven. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Bueno, rescatando estos dos párrafos, principalmente, como bien mencionaron, el factor del tabaquismo, ¿no? Y bueno, hablar un poco del índice tabáquico que podríamos sacar en este caso, ¿no? Para
ver el riesgo que podría tener esta paciente de POC, ¿no? Bueno, si mencionaba que por 40 años, por más de 40 años ha estado fumando de 1 a 2 cajetillas diarias, bueno, vendrían a ser como 20 cigarrillos diarios, ¿no? Si en caso de hacer una cajetilla, si fueran por 40 años, entre 20, sería, bueno, si fumó por 42 años, sería un índice de más de 41, ¿no? O sea, un alto riesgo de POC, ¿no? Bueno, y eso nos vendría a orientar más a esta patología, ya que también hay, como bien mencionado, la disnea progresiva, las exacerbaciones recurrentes, e incluso podríamos también un caso de solapamiento con asma, ¿no? Por las sibilancias nocturnas y la tos seca, ¿no? Ya que en la época hay más tos productiva, ¿no? Bueno, y los síntomas nocturnos hacen que sea menos probable un asma puro, ¿no? Sino que esté solapado. Bueno, principalmente vendría a hacer esto, ¿no? Y quizás también podríamos, como mencionó mi compañero David, tener en cuenta la Disney y poder llegar a que estamos llegando a una limitación funcional un poco más severa, ¿no? Que podría corresponder a un GOLD 3, 4, ¿no? Sí, gracias por tu participación, compañero Valentino. Sí, tienes mucha razón por la sintomatología y el cuadro clínico de la paciente, ¿no? Bueno, continuamos con nuestro compañero Alejandro Portales. Adelante, por favor. Sí, ¿qué tal? Buenas noches, compañeros y doctor. No sé si ya podría continuar con los siguientes párrafos, en los cuales se mencionan los antecedentes patológicos y los medicamentos habituales. Dentro de sus antecedentes patológicos fueron significativos como el de tabaquismo, depresión, artritis, hipertensión, hiperlipidemia y carcinoma de células escamosas de la piel, de la pierna que se extirpó. Sus medicamentos habituales, que incluían amlodipino, sertralina, aspirina, tiotropio, salbutamol, salmeterol con fluticasona y simvastina. De todos estos, destacar que tiene bastantes comorbilidades, sobre todo cardíacas y metabólicas, las cuales deben ser tomadas en cuenta al momento de realizar un posible tratamiento para el EPOC y la patología de depresión también debe ser tomada en cuenta, sobre todo para el tema de su adherencia al tratamiento. Y quería destacar que al momento de darle tratamiento, que era salbutamol, salmeterol y fluticasona, sería un tratamiento un poco más orientado a lo que es a tratar de disminuir la obstrucción que se puede estar generando, incluyendo broncodilatadores de acción a largo plazo y de corto plazo, los SABA y los LABA, que en este caso creo que no están funcionando de manera adecuada, porque la paciente menciona que la disnea ha empeorado y que ninguno de los síntomas ha disminuido, por así decirlo. Y también destacar, como mencionó mi anterior compañero, de los síntomas anteriores, que la tos productiva ya nos viene a alejar un poco de lo que viene a ser el asma. Nos estaríamos alejando un poco del asma y nos estaríamos centrando más en la otra patología de obstrucción pulmonar, que es de las más frecuentes, que viene a ser el EPOC. Y eso sería todo por mi parte. Bueno, gracias por tu participación, compañero Alejandro. Sí, vamos a continuar con nuestra compañera Elizabeth Noah. Adelante, por favor. Sí, buenas noches. Bueno, en caso de esta paciente, el factor fundamental acá es la presencia de tabaquismo, sumado a las características de la disnea, que es tanto progresiva, persistente y que empeora ante el esfuerzo, la tos productiva. Y también un dato que, como para mencionar, ha sido la presencia de estas exacerbaciones, que indican que han sido varias en los últimos años, ¿no? En los últimos 2 años, ¿no?
y que estas exacerbaciones es lo que cambia, o es un indicador para cambiar el tratamiento que pasó de bronquodilatadores a corticosteroides, ¿no? Entonces, con estos datos de la clínica y el factor de riesgo sumado ya también es un dato, es como que ya la suma de datos que te indican o hacen que vaya más para lo que es un EPOC, como se venía sospechando con todos mis compañeros. Sí, muy bien. Gracias por tu participación, compañera Elizabeth. Bueno, ahora continuamos con nuestro compañero Juan Mudarro. Adelante, por favor. Buenas noches, compañero. Buenas noches, doctor. Bueno, puedo ir progresando con la lectura. En el examen físico se menciona que el peso de la paciente era de 54 kilos con un índice de masa corporal de 20,3, su presión arterial de 120/70, con un pulso de 96 latidos por minuto. Su saturación de oxígeno fue 89%, obviamente, esta saturación es periférica, ¿no? Con un FiO2 de 21, ¿no? Ya, en el aire ambiental. Su apariencia es delgada y se encontraba alerta y orientada sin angustia aguda. No estaba en una crisis, al parecer. Y bueno, otro dato, su examen pulmonar había disminuido los ruidos respiratorios bilaterales. Ya bueno, en síntesis, lo que podría decir, y bueno, estoy de acuerdo con mis compañeros que probablemente ese es un patrón obstructivo por eh, el hábito que estuvo teniendo del índice tabáquico que está muy elevado. Pero si vemos los fenotipos, y que es bien característico en un EPOC, por ejemplo, que podríamos sospechar, vemos el estado nutricio que, si bien es cierto, el rango está normal, tiende para el límite inferior, ¿no? Y es una paciente con dislipidemia. Usualmente el paciente con dislipidemia suelen estar un poco elevado de peso, ¿no? Que esté bajo de peso nos puede indicar la gravedad de la disnea en sí, ¿no? Aunque ya antes un compañero dijo, según la escala de MRC, que es de tipo, bueno, en el estadio 3 aproximadamente, que también estoy de acuerdo. Pero esto también lo indica, ¿no? O sea, podemos ver su esfuerzo en la disnea y cómo lo está gastando de manera energética. Eh, Veo también una hipoxia leve, moderada, bueno, leve, que está en reposo, que se está tomando de 89%. Esto es típicamente ya de estadios avanzados, en lo que puede ser un patrón obstructivo. Y lo que ya me indica algo obstructivo es que existe una fase expiratoria bien prolongada, ¿no? Que tiene que estar botando CO2. Ya pediremos el AGA para ver qué tanto está, si está compensado o no en el tema ácido y base, ¿no? Y acá hay un dato clave que yo sospecharía que es un fenotipo enfisematoso porque existe ruidos respiratorios disminuidos. Eso me indicaría un ya atrapamiento aéreo, lo que indica este signo, ¿no? En la ocultación, ruidos respiratorios disminuidos. Entonces yo me tiendo más para un fenotipo enfisematoso. Eso. Sí, muy bien. Como bien mencionabas, compañero Juan, estos riesgos clínicos nos podrían orientar en cierta manera más a este fenotipo enfisematoso, ¿no? El famoso soplado rosado, concordando con el IMC y bueno, ¿no? La disminución de los ruidos respiratorios bilaterales. Gracias por tu participación. Bueno, ahora continuamos con el compañero Estefano Salazar. Adelante, por favor. Buenas noches. Bueno, recalcando también un poco lo que mencionó mi compañero de la parte de la hipoxemia, su saturación ya está en 89, lo que nos indica hipoxemia, y bueno, está en el umbral ya para posiblemente indicar oxigenoterapia, ¿no? Más que nada también tenemos que guiarnos de lo que es tiene en el ADA. Si, bueno, se encuentra una presión arterial menor a 55, se podría iniciar ya una oxigenoterapia, ¿no? A bajo flujo con cánula nasal. Eh, no sé si ya podríamos pasar a la parte de las preguntas. Bueno,
Bueno, aún falta como tal analizar algunos casos, o bueno, algunos datos de arriba. No sé si... Bueno, podríamos hablar quizás un poco de los fármacos que está usando, ¿no? Sí, adelante. Bueno, recordando un poco farmacología, ¿no? Bueno, la paciente está usando canodipino, ¿no? Que es un calcio bloqueador. Y bueno, obviamente está indicado para el tratamiento de la hipertensión arterial que tiene la paciente, ¿no? Ya que esto suele estar mucho asociado a pacientes con lo que ya pensamos que tiene la paciente, que es el EPOC, ¿no? También se le indica sertralina porque la paciente, bueno, tiene depresión y bueno, este es un fármaco inhibidor de la recaptación de serotonina, ¿no? Entonces es indicado para tratar esta patología que tiene. Y lo que sí nos me llama la atención es el uso de tiatropio y salbutamol. Bueno, los dos son broncodilatadores, pero tienen acción diferente, ¿no? Por ejemplo, el tiatropio es un LAMA y el salbutamol un SABA, ¿no? Pero bueno, los dos se está usando para controlar esto y tener una broncodilatación sostenida para poder reducir la disnea, ¿no? Y disminuir las observaciones de la paciente. Bueno, eso es respecto a los fármacos que también se está administrando salmeterol y fluticasona, ¿no? Que esta es una combinación que se usa en pacientes con EPOC, ¿no? Bueno, el salmeterol ya es un LABA y la fluticasona es un corticoide, ¿no? Entonces, al actuar juntos, estos van a reducir la inflamación y frecuencias y observaciones de la paciente, ¿no? Y bueno, el último que es la simvastatina, ¿no? Que la paciente también tiene problemas de hiperlipidemia, ¿no? Entonces esto se ha indicado, ¿no? Para el objetivo de disminuir la lipidemia y colesterol malo, ¿no? Justamente mis compañeros habían hablado también que los pacientes con EPOC están muy asociados a problemas cardiovasculares y bueno, se trata de evitar a llegar a esta consecuencia en la paciente, ¿no? Con este grupo de fármacos. Bueno, eso sería toda mi aportación, ¿no? Bueno, sí, gracias compañero Estefano por hacernos, ¿no?, este breve recordaris de todo lo que es el mecanismo de acción, más que todo estos medicamentos que está tomando la paciente, ¿no? Bueno, ahora vamos a continuar con nuestro compañero Leonardo Montoya. Adelante, por favor. No. Buenas, se me escucha bien, ¿no? Sí, sí, se te escucha. Ok, ok. Bueno, como han estado comentando ya mis compañeros, esta paciente ya tiene inclusive un fuerte antecedente, ¿no? Es el de haber tenido un familiar, ¿no? Precisamente su padre con el diagnóstico de POC, ¿no? Bueno, además del fuerte factor de riesgo que tiene, ¿no? Acerca del tabaquismo, esta paciente mujer ya de una edad mayor. También podríamos mencionar este antecedente familiar, ¿no? Que es bastante fuerte, el déficit de la alfa-1 antitripsina, ¿no? Que es una enzima que básicamente protege a los pulmones, ¿no? En específico, ya que inhibe la enzima elastasa, ¿no? De los neutrófilos cuando hay este estado de inflamación, ¿no? Inflamatorio. Entonces, al no haber, por así decir, esta capa que recubre los pulmones y protegerlo, cuando se activa este estado inflamatorio, ¿no? Por el propio daño, ¿no? La molécula externa del tabaco, del humo de tabaco, el proceso de la enfermedad es mucho mayor, ¿no? Entonces, sería bueno ver si es que este antecedente también está expresándose, ¿no? En esta paciente de una manera agresiva, ¿no? Porque, bueno, es un punto importante a tomar en cuenta. En cuanto a lo que sería su tratamiento farmacológico, me llamó la atención, ¿no? La triple terapia que está usando, ¿no? El SABA, LABA con el corticosteroide inhalado y lo que vendría a ser el LAMA también, ¿no? Es curioso de que la paciente no haya estado teniendo una mejoría, ¿no? Dado que estos son, bueno, claros broncodilatadores que bueno, administran, ¿no? A los pacientes que tienen alguna EPOC, ¿no? Sospecha de EPOC, ¿no? Un síndrome obstructivo. Puede ser quizá de que la paciente no está teniendo un uso adecuado, ¿no? Una técnica adecuada del inhalador, o que quizá no está siguiendo las dosis, ¿no? En el momento adecuado y por eso está empeorando, ¿no? O no está mejorando. Entonces, habría que ver cómo está llevando el tratamiento, ¿no? Algo que también me llamó la atención es de que mencionando los fármacos como, por ejemplo, el antidepresivo que está teniendo la sertralina, el amlodipino, ¿no? También, ¿no? Que es un calcio bloqueante, como mencionó mi compañero Estefano.
Esto también puede provocar acidez estomacal, ¿no? Ella estaba mencionando que tenía cierta acidez, si no me equivoco, también en parte de la historia clínica. Y en cuanto a lo que vendría a ser su frecuencia cardíaca, noté que estaba en 96, ¿no? Estaba prácticamente llegando al límite superior, ¿no? Que es el de 100 latidos por minuto. Ah, había leído de que los broncodilatadores inclusive pueden tener como un efecto secundario la taquicardia, ¿no? Porque no solamente algunos podrían llegar a estimular los receptores beta 2, ¿no? De lo que vendría a ser los bronquios, sino que también podrían estimular los receptores beta 1 adrenérgicos del corazón, lo que provoca que hay un aumento de la frecuencia cardíaca, ¿no? En dosis altas, claro. Y bueno, ya para concluir en lo que vendría a ser la saturación de oxígeno, ¿no? Y bueno, como había estado mencionando, según la escala de MCR, ¿no? De la Medical Council Research, habían mencionado que estaba en grado 3, ¿no? Inclusive podría estar progresando a uno de tipo grado 4. Y esto sumándole a la saturación de oxígeno que está en el 89%, considerando que es una hipoxemia moderada, y esto ya vendría a ser un síndrome obstructivo bronquial de tipo crónico. Administrar la oxigenoterapia en esta paciente debería ser de mucho cuidado, ¿no? Porque, por ejemplo, si el médico ve de que, bueno, ve estos valores, va a querer subirle rápidamente al 100, digamos, bueno, para que esté, entre comillas, lo mejor posible, pero si hace eso, quizá probablemente esté alterando lo que sería el propio estímulo que recibe el cerebro, ¿no? Para mantener la ventilación adecuada en este paciente. Y quiero decir que una paciente una persona, mejor dicho, cuando está normal, el cerebro capta de que necesita los pulmones ventilar más cuando aumentan los niveles de dióxido de carbono. En semana número 16. Y en la Digo, y en cuanto a lo que sería una paciente con enfermedad ya crónica, ¿no? Enfermedad pulmonar crónica, ah, el cerebro recibe la señal dado los niveles bajos de oxígeno para ventilar mucho más. Ahora, ah, si a esta paciente se le administra rápidamente el oxígeno, ¿no? Para llegar, por ejemplo, a 95 o el 100, podría ser contraproducente, ¿no? Porque el cerebro ya no estaría recibiendo ese estímulo de bajos niveles de oxígeno que hay en la sangre para ventilar adecuadamente. Entonces, esto más los niveles ya altos de dióxido de carbono, que muy probablemente tenga esta paciente, ¿no? Que salga en el AGA, ¿no? En el análisis de los gases arteriales, va a provocar de que haya una hipercapnia agresiva, ¿no? Entonces, esto puede inclusive llevarla a la coma o la muerte. Entonces, me pareció un dato adecuado, ¿no? Para tomar en cuenta. Y bueno, en cuanto a su IMC disminuido, había estado leyendo que, bueno, estos pacientes al tener ya esta enfermedad crónica, bueno, pues tienen a ventilar más, no usar más musculatura también accesoria para respirar mejor y, bueno, pueden tener alto desgaste físico también, ¿no? Alta actividad metabólica y bueno, si a esto le sumamos de que el oxígeno no está llegando bien y no hay un adecuado intercambio gaseoso, bueno, no se da la respiración celular y bueno, eso se traduce en bajo ATP y bueno, fatiga también, ¿no? Eso sería por mi parte. Bueno, gracias por tu análisis completo, Leonardo, de bueno, la mayoría de la sintomatología de la paciente y también, ¿no? Destacar la importancia de ese antecedente de que en este caso el papá de la paciente también prestaba EPOC, ¿no? También tendríamos que investigar su relación, ¿no? Con la genética del déficit de alfa-1 antitipsina. Bueno, gracias. Ahora continuamos con nuestro compañero Sebastián Guerrero. Adelante, por favor. Sí, buenas noches, Steven. Buenas noches, doctor. Creo que ya se ha hablado largo y tendido sobre la historia clínica como tal y ya podríamos, para no redundar, ¿no? Ir ya planteando los síndromes de este caso, respondiendo a la primera pregunta. A mí me gustaría plantear dos síndromes. Primero, el más obvio que han mencionado mis compañeros, que es el síndrome obstructivo crónico, que es la limitación persistente del flujo del aire, ¿no? Como se ha manifestado en el caso del paciente, sobre todo al momento de expirar. ¿Por qué en este caso planteo el síndrome obstructivo crónico? ¿Por qué? Porque nos mencionaron una expiración prolongada, una disminución de los ruidos respiratorios,
la disnea progresiva y el tabaquismo crónico intenso, ¿no? Entonces, el aire va a entrar, pero no va a poder salir fácilmente, ¿no? Esto es típico de la enfermedad obstructiva crónica. Y el segundo síndrome que me gustaría plantear es de la insuficiencia respiratoria hipoxémica leve, que es cuando el pulmón no logra oxigenar bien la sangre. ¿Por qué manifiesto este síndrome? La saturación, principalmente, ¿no? El 89%. Creo que mencionó mi compañero Juan, que está un poco disminuida, y es cierto. Significa que hay una alteración del intercambio gaseoso y el oxígeno no está pasando bien de los alvéolos a la sangre. Esto, en casos de enfermedad obstructiva crónica, ocurre por una destrucción alveolar, que es también conocida como el enfisema, y también debido a la mala ventilación y perfusión que hay en los pulmones en el contexto de este caso clínico. Eso es lo que me gustaría comentar. Muchas gracias. Bueno, sí, gracias por su participación como video, Sebastián. Como bien mencionaste, ¿no? Una síntesis de toda la sintomatología y formando ya los síndromes que voy a seguir completando. Bueno, ahora continuamos con nuestra compañera Carmen Pérez. Adelante, por favor. Sí, buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. El otro síndrome que también me gustaría plantear sería el de exacerbaciones pulmonares recurrentes, puesto que presenta episodios repetitivos de disnea, sibilancias y tos productiva en los últimos 2 años, los cuales, como mencionan, han sido tratados ambulatoriamente. Y bueno, cada episodio acelera la pérdida de función pulmonar y empeora incluso su calidad de vida. Y el otro, que creo que va bastante de la mano con el que mencionó el compañero anteriormente, es el síndrome de hipoxemia crónica, puesto que presenta un oxígeno de 89% en el aire, tiene fatiga y tiene disnea al hablar. Entonces pienso que también es congruente con el caso que estamos analizando. Y el otro, pero ya estaríamos como yéndonos un poquito más de lado, sería el síndrome de riesgo cardiovascular, porque me parece importante mencionarlo, puesto que presenta hipertensión arterial, presenta hiperlipidemia y tabaquismo crónico. Entonces, pienso que estos síntomas no debemos dejarlos de lado y también es importante llevarlos al análisis del caso. Gracias. Bueno, sí, gracias por tu participación, compañera Carmen. Sí, como mencionabas, ¿no? Hay también unos cuantos síndromes más. Bueno, ahora vamos a continuar con nuestro compañero Javier Esquivel. Adelante, por favor. Sí, buenas noches. Buenas noches, chicos, doctor. Ya pasando a la segunda pregunta, para ir avanzando. Bueno, enunciando y describiendo cada problema y planteando sus posibilidades diagnósticas, bueno, como ya lo mencionó Sebastián y también complementó Carmen, principalmente aquí por toda la historia, también el examen físico y los antecedentes familiares y personales, tenemos que tener en cuenta que el principal problema y que también engloba el diagnóstico sindrómico es el síndrome obstructivo bronquial. ¿Por qué? Porque en el examen físico y se menciona, y creo que no lo ha mencionado mucho, la apariencia general. Por ahí un compañero mencionó, porque que puede ser la paciente por su apariencia y también por las manifestaciones que da, parece que está en enfisema, sobre todo por su apariencia y por también su estado mental. Y al momento de examinar el pulmón, las fases respiratorias se ve que es bien prolongado, por lo tanto está reteniendo aire, probable por la destrucción de los alvéolos que se dan en el enfisema. Y bueno, esa retención de aire, principalmente aquí lo que nos preocupa es, como ya hemos visto en la saturación de oxígeno, es que al haber atrapamiento de aire mayor espacio muerto, no hay intercambio gaseoso adecuado, y por eso es que nuestro paciente está haciendo hipoxemia. Y bueno, este problema también tiene el diagnóstico más probable, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Pero esto lo podríamos confirmar en nuestro plan de trabajo. Bueno, no me quiero meter mucho ahí, pero sería una espirometría pre y post bronquiodilatador. Y bueno, un diferencial que ya había mencionado y que también desde las primeras participaciones, el asma bronquial es menos probable, más que todo por la evolución
Y también confirmamos que podría ser EPOC por los medicamentos que le están dando. Sobre todo podrías mencionar de manera que su exacerbación podría ser por EPOC en la clasificación GOLD y ella podría ser hasta E porque menciona que había tenido múltiples exacerbaciones, incluso podríamos decir más de 2. Y también el régimen medicamentoso que le dan, el AMA más el SABA más su corticoide, para evitar que estas exacerbaciones la manden al hospital. Gracias. Sí, bueno, gracias por tu participación, compañero Javier. Vamos a continuar con la siguiente, que es Adam Cifuentes. Adelante, por favor. Sí, buenas noches, compañeros, doctor. Voy a mencionar una de las más importantes que nos está diciendo esta historia, ¿no? Que es el tabaquismo, el cual va a desencadenar diferentes enfermedades y bueno, va a ser el principal debido a que nos menciona que es una paciente fumadora de 1 o 2 paquetes al año durante aproximadamente 42. Así que si es que usamos la fórmula de índice de riesgo de POC según cigarrillos, saldría un nivel de alto riesgo con 42. Si bien es cierto es que se menciona este síndrome obstructivo crónico, pero también considerando su factor de riesgo de la edad, que es una paciente mayor, y la cantidad de años del uso de cigarrillos, a manera de diagnóstico diferencial, me gustaría plantear una neoplasia broncopulmonar al tabaquismo, justamente por la cantidad de años que fuma y por su edad. Eso sería todo. Gracias. Sí, bueno, gracias por tu participación, compañero Adam. Continuamos con nuestro siguiente compañero, que es Johan Jara. Adelante, por favor. Sí, buenas noches, doctor. Buenas noches, compañero Steven. Bueno, quería reforzar la idea de la primera pregunta, ¿no? En cuanto a los problemas o los síndromes. Reforzar el punto del síndrome obstructivo bronquial crónico, que ya lo han mencionado. Sin embargo, mencionar también que por justamente la línea que se menciona es progresivo y del esfuerzo, y lo del tabaquismo, ¿no? Además de algunos episodios de sibilancias y también se veía que hay una disminución en cuanto a los riesgos respiratorios, ¿no? Entonces, por ese lado, nos inclinamos hacia una orientación de que se está limitando crónicamente, ¿no? ¿Qué cosa es el flujo aéreo? Pues entonces, esto es característico justamente del EPOC. Eso, compañero. Bueno, sí, gracias, compañero Johan, por tu participación. Continuamos con nuestra compañera Brenda Rabana. Adelante, por favor. Buenas noches, compañero. Buenas noches, doctor. Bueno, ya hablaron bastante sobre los síndromes y también sobre los posibles diagnósticos. En este caso, para no repetir, pasaría a lo que es la siguiente pregunta sobre el plan de trabajo. Tenemos como principal diagnóstico sospechar lo que es un EPOC, inclinándonos un poco más a lo que es el fenotipo enfisematoso. Por lo tanto, en la parte de la función pulmonar, podemos recurrir a lo que es una espirometría forzada con prueba de broncodilatador, que esto nos va a ayudar a lo que es diagnosticar el EPOC, ya que va a tener un índice de difeno menor a 70, tanto pre como post broncodilatación. También sería bueno optar por un AGA para determinar lo que es la presión parcial de oxígeno, la de dióxido de carbono, ya que, bueno, arriba nos mencionaron que tenía un 89% de saturación. Y también es importante hacer una prueba de DLCO. Eso también nos va a ayudar a lo que es diferenciar si es un enfisema o una bronquitis crónica. Y también podemos optar por una plexismografía. Eso en el caso de la función pulmonar. También podríamos agregar una radiografía de tórax para ver los signos de hiperinsuflación en el caso del enfisema. Eso sería todo.
Bueno, gracias por tu participación, compañera Brenda. Como bien mencionaste, ¿no? Para el diagnóstico de POC, tanto las pruebas de función pulmonar como espirometría, el DELCO y la pletismografía, y también la radiografía de tórax, en donde vamos a ver los típicos signos de hiperinsultación, ¿no? Como por ejemplo el aplanamiento del diafragma o una hiperclaridad a nivel de ambos campos pulmonares. Bueno, ahora vamos a continuar con nuestra compañera Alexandra Soto. Adelante, por favor. Buenas noches a todos. ¿Me escuchan? Sí, sí. Ya. Bueno, regresando a la pregunta anterior, quería agregar que también es importante no olvidar el antecedente familiar de EPOC. Entonces, considero que también se podría agregar una prueba genética para ver si es que hay una deficiencia del alfa-1 antitripsina. Bueno, ahora regresando a la pregunta número 3. Bueno, agregando la radiografía de tórax también nos servirían para descartar otros posibles diagnósticos diferenciales, como incluso una posible masa o foco de consolidación. Bueno, asimismo también es importante, bueno, el AGA, que ya lo mencionaron, y principalmente la espirometría. Pero además de ello, como también estamos planteando un posible diagnóstico de un cáncer de pulmón, sería bueno una tomografía con contraste para evaluar ello. Bueno, también debemos tomar en cuenta una evaluación funcional y psicosocial del paciente, ya que no debemos olvidar que tiene depresión, recibe medicamentos para ello. Como ya lo mencionaron anteriormente, existe el riesgo del abandono del tratamiento, así que también se debería tener en cuenta ello. Eso es todo. Bueno, sí, gracias por tu participación y por tus aportes, Alexandra. Bueno, continuamos con nuestro siguiente compañero. Adelante, Rafael Hurtado. Sí, bueno, ¿se me escucha? Sí, sí, se te escucha. Sí, bueno, buenas noches a todos. Comentando, ¿no? Con el plan de trabajo, ¿no? Que ya mencionaron mis compañeros, realizar, ¿no? La espirometría forzada, que es el gol estándar, ¿no? Para diagnosticar esta enfermedad que es el EPOC, ¿no? Y bueno, agregando un poco sobre el AGA, ¿no? Que en este caso es importante, ¿no? Porque se nos mencionó, ¿no? Que la saturación periférica de oxígeno es de 89%, ¿no? Esto ya básicamente nos podría confirmar, ¿no? La hipoxemia y así como también otros mecanismos de compensación, ¿no? Como, por ejemplo, detectar hipercapnia, ¿no? Si hay falla ventilatoria, ¿no? Y también evaluar, ¿no? El equilibrio ácido-base, ¿no? Esto sería importante, ¿no? Para realizar posteriormente una oxigenoterapia, ¿no? Y bueno, la radiografía de tórax, ¿no? Que se nos mencionó, nos podría evaluar, ¿no? El estado de los pulmones en este caso. Y bueno, eso sería todo con respecto a mi aporte. Sí, bueno, gracias por tu participación, compañero Rafael. Vamos a continuar con nuestra compañera Yasmín Sánchez. Adelante, por favor. Ya, sí, buenas tardes. Bueno, buenas noches, disculpe. Bueno, en la parte de plan de trabajo sí me gustaría agregar, la OMS recomienda bastante hacer pruebas de alfa-1 antitripsina, más que nada en personas en las que se sospecha EPOC o también que también han tenido antecedentes de EPOC. Bueno, más que nada eso quería agregar. Y también un diagnóstico diferencial que creo que anteriormente han mencionado, que es el tema de carcinoma carcinoma pulmonar que se debe descartar a través de rayos X y tomografía. Sobre el tema de la alfa-1 antitripsina, que es algo que recomienda bastante la OMS. Bueno, esta en realidad protege los tejidos del daño causado por enzimas proteolíticas y bueno, su relación más que nada con ella es que cuando
va a producir cuando hay una deficiencia de ella, puede haber una destrucción del tejido del pulmón, ¿no? Y es por ello que cuando hay una deficiencia de esta, se recomienda hacer este dosaje. Bueno, ese sería mi punto a agregar para este caso. Bueno, sí. Mm, mm, Gracias por tu aporte, compañera Yasmin. Como bien mencionaste, ¿no? Sería importante indagar un poco más acerca de este déficit de alfa-1-antitrypsina, también por el antecedente, en este caso que tenemos de su papá, ¿no? Bueno, ahora vamos a continuar con nuestra compañera Pamela Mena. Adelante, por favor. Sí, buenas noches. Bueno, quería mencionar algo acerca del plan de trabajo. Se mencionó que se solicitaría un análisis de gases arteriales y algo que quería mencionar es que esta evaluación sí sería correspondiente para la paciente, ya que según lo que leí se indica únicamente cuando el oxígeno es menor al 92% y esta paciente sí lo presenta. O también cuando el paciente está gravemente enfermo, por ejemplo, si tiene el estado mental alterado o si tiene exacerbaciones agudas, ¿no? Que también es lo que ha tenido la paciente. Otro dato que podríamos considerarlo, ya como para un manejo inicial, podría ser considerar la vacunación. En este caso, la paciente es mayor de 65 años, me parece, entonces, o aproximadamente 65 años, entonces se debería buscar administrar vacunación contra neumococo, o bueno, consultarle si ya ha tenido. Además, algo que se mencionó en el caso clínico fue que la paciente había tenido tratamiento con antibióticos por probablemente exacerbaciones agudas del mismo EPOC, y quería mencionar que muy probablemente haya sido un tratamiento con amoxiclavulánico, ya que un patógeno muy común para el EPOC es el Haemophilus influenzae, ¿no? Entonces, para el caso de exacerbaciones agudas, algo que nos puede guiar la terapia y que en todo caso se podría agregar como también plan de trabajo para el caso, si es que la paciente presentara una nueva exacerbación, es evaluar los niveles de procalcitonina, ¿no? Y bueno, eso sería mi comentario. Bueno, sí, gracias por tu aporte, compañera Pamela. Muy importante, sobre todo para ver, ¿no? En este caso, la Haemophilus influenzae. Bueno, continuamos con nuestro compañero Diego Romani. Adelante, por favor. Sí, buenas noches, compañero, buenas noches, doctor. Hablando un poco quizás sobre, retrocediendo un poco, sobre los diferenciales, que quedaron, sí, en la parte de, sí, algunos más quizá, sí sí estaba pensando en una neoplasia, sobre todo porque la paciente es una fumadora de bastante larga data, aparte de la edad. Pero se descarta, ¿no? Porque luego no menciona que haya habido una clínica un poco aguda con hemoptisis, sino es una disnea que fue aumentando con el tiempo y ahí se va descartando. El asma también, que si bien se presenta más en niños, también hay asma que se puede presentar en adultos y que tiene exacerbaciones, pero de igual manera se descarta por los síntomas que presenta la paciente. Y en primera instancia también cuando te dicen disnea de esfuerzo, que se cansa al momento de recorrer unas ciertas distancias, podrías pensar también en insuficiencia cardíaca también, que luego obviamente también se puede dejar un poco de lado porque menciona que en el examen cardiológico no hay más alteraciones, aparte tampoco no refiere edemas ni otra sintomatología que nos podría llevar a eso. Otro quizá diferencial podría ser la fibrosis pulmonar, también porque está expuesto a partículas, es una paciente mayor que refiere baja de peso, no hay hipocratismo, tampoco encuentro sibilancias y tampoco lo más característico quizá que podría ser los crepitantes, no se encuentran, pero igual también podría ser una idea, ¿no? ¿Algún otro diferencial? Bueno, creo que eso sería por algunos diferenciales que podría aportar. Muchas gracias. Sí, gracias por tu participación, compañero Diego.
Ahora vamos a continuar con nuestro compañero José María Rodríguez. Adelante, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches, Steven. Buenas noches, compañeros, doctor. Bueno, ya se ha mencionado casi todo. Voy a decir algunas cosas puntuales de las cuales me he dado cuenta. Que bueno, es una paciente de 64 años, como nos indica, ¿no? Con tabaquismo, hipertensión e hiperlipidemias, ¿no? Entonces, algo que me llamó la atención en la paciente fue que ella está tomando ácido acetil salicílico, está tomando aspirina. No sé si por arriba creo que está en... si bien es cierto, la historia clínica tal vez podríamos ahondar un poco más, porque teniendo en cuenta que ya hemos visto la sintomatología de la paciente y todo indica algo, es algo crónico claramente, pero indica ya un diagnóstico, siempre es bueno ir descartando, ¿no? Porque la paciente está tomando aspirina por todas las comorbilidades que tiene, ¿no? Como las hiperlipidemias, la hipertensión, y esto tendríamos que saber desde cuándo está tomando la aspirina, cuánto tiempo lleva tomando este medicamento. Recordemos que hay un asma que es inducida por la aspirina, ¿no? Pero también este asma tendríamos que indagar más porque se lleva con una triada, ¿no? La triada de Santer, que tenemos que ver, pues, si la paciente tiene pólipos nasales y si ha tenido rinusitis crónica, ¿no? Tendríamos que andar un poco más o de repente hacer algunos otros exámenes para descartar que haya sido por el uso de la aspirina. Luego, concuerdo con todo lo que han ido mencionando mis compañeros durante la lectura del caso. Si hay algo más que tengo que agregar, bueno, ya se dijo que la paciente tiene disnea, tiene tos, tiene sibilancias, también tiene los murmullos vesiculares disminuidos en ambos campos pulmonares, tiene la aspiración prolongada, que creo que es uno de los datos físicos más claves. Pero ¿qué podríamos ver en el caso de la tos que refiere que fue productiva y luego fue seca y la tos venía acompañada con sibilancias? Deberíamos ahondar más en ese aspecto de la expectoración, ¿no? ¿Qué otra cosa más que podríamos agregarle? A ver, creo que, bueno, de momento, hasta esperar los demás resultados, eso sería, pues, todo, ¿no? Muchas gracias. Bueno, sí, tienes razón, compañero. Gracias por tu aporte. Ahora vamos a continuar con nuestro compañero William Hurtado. Adelante, por favor. Sí, ¿qué tal, Steven? Buenas noches, doctor y compañeros todos. Bueno, ya creo que el caso, todos ya hemos llegado a la misma conclusión, ¿no? Hasta el momento, pues con la clínica y todo lo que nos han dado, pues podríamos tener un diagnóstico probable de EPOC, ¿no? Un EPOC avanzado y también con predominio enfisematoso, ¿no? Ahora, lo que quería, tal vez algunos puntos en el plan de trabajo, que ya lo han puesto también, pero quería tal vez añadir. Primero, ya han hecho pues al inicio, ¿no? Una espirometría, ¿no? Y para calcular el BF1 entre el FBC, ¿no? Pero lo que me gustaría añadir tal vez es también clasificarlo, hacer la clasificación GOLD, ¿no? Según el BF1, ¿no? Y así, pues al hacer la clasificación y darle una clasificación a la paciente, se podía darle un tratamiento luego, ¿no? Un mejor tratamiento, ¿no? Ya sea en GOL 1, 2 o 3 o 4, y pues con el BF1, con el porcentaje, luego pues darle un tratamiento, ¿no? Un mejor tratamiento, ¿no? Una guía de tratamiento. Otra cosa que también quería añadir es ahí solamente han puesto, ¿no? Está con contraste para posible neoplasia, ¿no? Pero también se le podía hacer también aparte de la radiografía de tórax, una tomografía, ¿no? Una tomografía de tórax básicamente para ver cómo está y también poder clasificar al enfisema, ¿no? Tal vez si es un paciente, ¿no? De larga data con antecedente de tabaquismo y EPOC, ¿no? Se podría ver un enfisema centrovacinar, ¿no? O ya clasificarlo, ¿no? Entonces, por eso también
a mi parecer sería recomendable también una tomografía, ¿no? Y bueno, también mi compañera Pamela mencionó, ¿no? Y es importante en estos pacientes la vacunación, ¿no? La vacuna contra antineumocócica y también la vacuna contra la influenza, ¿no? Que es anual. Es muy importante para que pues no haya complicaciones, ¿no? Esto era lo que quería agregar. Gracias. Bueno, sí, gracias por tu aporte, compañero William. Ahora vamos a continuar con nuestra compañera Sheila Noblega. Adelante, por favor. Buenas noches. Sí, también quería agregar en la parte de la espirometría. En este caso, la espirometría forzada con broncodilatadores, tendríamos que tener una postbroncodilatación, un resultado negativo porque positivo daría para asma. En EPOC quiere decir que no aumenta el 12%, tampoco en 200 mililitros, tanto la BEF1 como la capacidad vital forzada. Básicamente el esquema es primero confirmar con el diagnóstico de la espirometría post y pre broncodilatación. Después es la evaluación de la limitación del flujo aéreo. Como lo dijo mi compañero William anteriormente, el GOL 1, el GOL 2, el GOL 3, el GOL 4. En este caso, de acuerdo a al BEF1. Y también ver el historial de exacerbaciones por año que ha tenido nuestra paciente. Yo personalmente la clasificaría en el grupo E, en este caso con más exacerbaciones, y el tratamiento del grupo E es esto, los lava y a veces si evoluciona añadir un LAMA, pero tendría cuidado o tendría como que esa consideración ya que nuestra paciente tiene el tema cardiovascular, si bien su hipertensión está controlada, los LAVA al ser beta 2 agonistas pueden producir lo que vendría a ser taquicardia además, y bueno, tener también esa respuesta a nivel cardiovascular. Así que tal vez en su tratamiento tendría ese cuidado y también las escalas que son parte para complementar, que vendría a ser la escala del cuestionario de Disney, Disney modificada, y la escala de calidad de vida, para ya de cierta forma confirmar, porque sí se ve que nuestra paciente, por ejemplo, en la escala de calidad de vida, tendría un impacto ya medio a alto, que tendría un impacto a 10. Y bueno, Disney, como ya lo han venido mencionando, 2 y 3, ya sería esto, aumentaría su mortalidad. Gracias por tu aporte, compañera Sheila. Bueno, ahora vamos a continuar con nuestro compañero Jesús Fernández. Adelante, por favor. Sí, buenas noches, compañero y doctor. Antes de, bueno, inicialmente sería importante evaluar si es que la paciente se está aplicando el medicamento de manera adecuada, ¿no? Recordemos que algunos de esos fármacos son inhalatorios y quizás un factor importante para el tratamiento es si es que realmente la paciente se está administrando de manera correcta, ¿no? Ese es un punto importante. Ahora, también mencionan la clasificación GOLD y de acuerdo a, bueno, mencionan que están en el grupo E y para manejar tratamientos con LABA-LAMA o el triple que es LABA-LAMA con corticoides inhalados, es importante recalcar también que se necesita el conteo de eosinófilos, ¿no? Por lo tanto, también es necesario tener un conteo de leucocitos por un hemograma para poder clasificar qué tipo de tratamiento realmente merece esta paciente, ¿no? Ese sería mi aporte. Bueno, gracias por tu participación, compañero Jesús. Ahora continuamos con nuestro compañero Rodrigo Cusicachi. Adelante, por favor. Gracias, compañero. Buenas noches con todos, doctor, compañeros. Bueno, como ya han ido mencionando a lo largo de todo este análisis de historia clínica, ¿no? Nos hemos centrado bastante en los síndromes respiratorios, ¿no? Y el plan de trabajo ha ido en torno a ello, ¿no? Que es el eje central, ¿no? de la paciente y de sus afecciones, ¿no? Sin embargo, yo quisiera tal vez aportar como algo diferente. Bueno, de repente lo han comentado,
somos varios, pero creo que en el plan de trabajo sí debería ir, ¿no? Por ejemplo, un electrocardiograma, ¿no? Si bien es cierto, como ya mencioné, el eje central sigue siendo una patología de origen pulmonar, ¿no? Por todo lo que ya he mencionado, ¿no? Sus factores de riesgo, ¿no? La clínica que tiene la paciente, ¿no? Sin embargo, también en sus comorbilidades se menciona, ¿no? Que es hipertensa y tiene dislipidemias, ¿no? Por ende, creo que el electrocardiograma sería un estudio bastante efectivo como para detectar, por ejemplo, si hubiera, ¿no? Signos de sobrecarga corazón derecho que, como sabemos, podrían solaparse, ¿no? Con el diagnóstico de EPOC que se está estableciendo y que es el que más cobra fuerza, ¿no? Además de que, bueno, asumiendo, ¿no? Que haya, si está confirmado el POC con los estudios ya mencionados anteriormente del plan de trabajo, ¿no? Y con la hipoxemia que presenta el paciente, ¿no? Esto también podría observarse, ¿no? En el electrocardiograma o incluso, bueno, teniendo en cuenta que la paciente en el momento no presenta patología cardíaca aparentemente, pero sí podríamos observar, por ejemplo, ya en una época avanzada, ¿no? Arritmias, por ejemplo, ¿no? De origen, arritmias, perdón, supraventriculares, ¿no? O como puede ser una fibrilación auricular, ¿no? Que sí sucede en una época avanzada, ¿no? Y en el caso de su diagnóstico, su historia de hipertensión, dislipidemias, también podría haber signos de cardiopatía isquémica, ¿no? Que sí se desvía, como digo, del eje central de la historia de la clínica, pero que siempre hay que tener en cuenta, ¿no? Ya que hay que ver de forma integral al paciente, ¿no? Ya que presenta, bueno, su enfermedad actual, pero sí tiene comorbilidades, ¿no? Y entonces es importante tener una evaluación de esto, ¿no? Bueno, por otro lado, tal vez algunas pruebas que podrían ayudar un poco si serían, bueno, no mencioné hemograma, pero creo que habíamos quedado en una de las primeras historias que el hemograma era una prueba que de cajón se iba a realizar en todo paciente que va a ser hospitalizado, pero dentro de los análisis, aparte del hemograma, análisis de sangre, podría ser incluir análisis de proteína C reactiva, ¿no? Porque si bien es cierto, la paciente presenta una EPOC, hay que sí analizar este marcador inflamatorio sistémico, ¿no? Por la enfermedad misma, la enfermedad actual y también sus comorbilidades, ¿no? Además de que, bueno, esto puede producir, no va a contribuir a un estado de inflamación, ¿no? Que es lo que mide este marcador y que podemos ver de acuerdo a los niveles, ¿no? En qué estado está, ¿no? Porque puede estar relacionado con una progresión de la enfermedad con mayor frecuencia de exacerbaciones, ¿no? Debido a la inflamación que se podría ver, ¿no? En un dado caso, ¿no? En una PCR, ¿no? O incluso, como había mencionado también, la importancia de la vacunación, ¿no? Y los microorganismos que podrían, se podrían presentar, ¿no? Bueno, medir, ¿no? O ver una posible infección, que esté presente, ¿no? Concomitante con la enfermedad de fondo, ¿no? Eso sería todo de mi parte. Sí, bueno, gracias por tus aportes, compañero Rodrigo. Y bueno, ya para finalizar con el caso, con al menos estas preguntas, le damos el pase a nuestro compañero Mateo Sánchez. Adelante, por favor. Sí, buenas noches. Complementando con lo que mencionó mi compañero sobre el ecocardiograma, pues también nos va a servir para pues sacar otro diagnóstico diferencial que estamos dejando al lado, que es el cor pulmonale, ¿no? Sabemos que pues la paciente ya tiene un EPOC avanzado debido al síndrome obstructivo bronquial y también está presentando un síndrome hipoxémico severo. Si bien en el examen físico quizás no presenta edema o ingurgitación celular o hepatomegalia, también no sería malo ver que en el EKG hay algún cambio eléctrico, ¿no? Ya sea una desviación a la derecha para poder ver si es que efectivamente hay una hipertensión pulmonar y esto causa una hipertrofia ventricular derecha, ¿no? Para poder tratarlo a tiempo y que no evolucione a peor la gravedad del paciente. Gracias.
Bueno, gracias por tu aporte, compañero Mateo. Y bueno, eso sería todo por el desarrollo de este caso clínico, doctor. Buenas noches. Hola. Sí, doctor, buenas noches. Guaita Caguamanca, Adrián. Dime, ¿qué plan tienes en este caso? ¿Cuál es el plan que tú tienes? ¿Ya? ¿Y qué opinas acerca de ir de repente una tomografía, un ecocardiograma, o de repente pedir también pruebas de laboratorio como una alfa antitripsina? Muy bien. Iparraguirre, Paredes Trasi, Sí, Iparraguirre, doctor, buenas noches. hola, muy buenas noches. Dime, ¿cuáles son los síndromes que has encontrado tú o los problemas que has encontrado en este caso clínico? Y los síndromes que has encontrado. ¿Cuáles son los que, doctor? Disculpe. Los problemas y los síndromes. Ah, ok. Bueno, en primero, para empezar con los problemas, tendríamos primero la disnea progresiva que presenta la paciente que empieza, que va aumentando a lo largo del tiempo hasta hacerse pues una disnea que ya la paciente menciona que puede caminar pocos pasos o que incluso cuando está hablando llega a cansarse. Luego tenemos su tabaquismo crónico, ¿no? Que fumó durante 42 años de 1 a 2 paquetes al día. Eso también la pone en riesgo de enfermedades como el EPOC. Luego tenemos pues estos episodios de exacerbaciones, de disnea o de sibilancias y de tos productiva que presenta la paciente, que también podemos ver que por lo mismo de que ella no había sido tratada, podría haber estado empeorando su enfermedad con el paso del tiempo. Además, también menciona que tiene ciertos antecedentes como la hiperlipidemia y la hipertensión que también podrían llegar a complicar su estado. Bueno, en cuanto ya a los diagnósticos sindrómicos, el primero que yo plantearía sería un síndrome obstructivo, eh, pues, justamente por los síntomas que presentan, ¿no? La disnea, esta tos no productiva, las sibilancias y algunos otros síntomas que nos acercarían más, por ejemplo, ya a un EPOC. Y bueno, luego otro síndrome que también había pensado es el de la neoplasia, que también lo plantearon con mis compañeros, por su edad, y por que era fumadora, y justamente por los mismos síntomas, ¿no? La tos, la disnea, que a su edad, ya y después de haber fumado por 42 años, me parece que sería un diagnóstico que deberíamos tenerlo bastante cerca. Muy bien. Jorge Poma Manuel. Sí, sí, doctor, presente. Dime, el problema de la insuficiencia respiratoria, ¿qué solicitarías? ¿Cómo lo solucionaría? ¿O qué ¿Qué le...? solicitarías? ¿Qué exámenes? Ujú. Bueno, en este caso, bueno, como estamos pensando en EPOC,
sería más que todo evaluar la gravedad, buscar complicaciones, como diagnósticos diferenciales. Por ejemplo, en este caso, la espirometría es el gol estándar, ¿no? Que nos permite ver la fracción expirada para ver si es menor a 0,7, pues nos confirma obstrucción. Es lo que más está, según los antecedentes, según las pruebas que nos está viendo y según los diagnósticos sindrómicos, para acercarnos más a eso, ¿no? También gasometría arterial es importante para ver, a pesar de que la saturación de oxígeno está baja, entonces podemos evaluar presión de oxígeno, presión arterial de CO2, pH. Nos permite clasificar si es de tipo 1 o tipo 2. Y bueno, también unos estudios de imágenes, ¿no? Radiografía de tórax, en la cual para descartar neumonías, si es que no tiene, o un tipo de fibrosis, ¿no? Simplemente esos tres, o sea, imágenes, radiografía, gasometría y la espirometría, que es el gol estándar. León Herrera. Presente, doctor. León Herrera, ¿qué te parece el planteamiento de pedir un ecocardiograma Doppler como la solicitud de un plan en este caso? Claro, en torno al plan que se está elaborando, yo ¿Por plantearía qué primero, solicitarías esto? sí, plantearía primero, por ejemplo, la espirometría que bien he mencionado, el cual, pues, como ya hemos visto que el PAFI sobre el FBC está, pues, por bajo de 0,7 para confirmar justamente el EPOC y con los antecedentes que presenta la paciente. Bueno, también para ver lo de la insuficiencia respiratoria que la paciente tiene, ¿no? También por la saturación que está en 87 que menciona. Básicamente la gasometría, un AGA, ¿no? Sacarle un AGA. También justamente la radiografía y la tomografía que menciona mi compañero también para descartar la presencia de masas, quizás, ¿no? También se estaba planteando una neoplasia, ¿no? Bueno, básicamente eso sería lo que haría en plan de trabajo sobre la ecodoppler que mencionó. Mm, no la solicitaría todavía, creo. Mena Muñoz, Sí, doctor. ¿solicitarías un ecocardiograma Doppler? Sí lo podría solicitar debido a la disnea que tiene la paciente. Si bien no menciona para descartar alguna causa cardiovascular, ya que la disnea podría ser también cardiovascular, sin embargo, no sería la primera evaluación que pido, ya que al inicio se deben descartar o apuntar a lo que la paciente, o sea, lo que se plantea de la paciente. Yo no lo pediría así como, bueno, realmente no lo pediría, ya que en los síndromes no se abarcan problemas cardiovasculares, no tiene antecedentes patológicos cardiovasculares ni familiares. La disnea ya la hemos orientado un poco más a que es un problema respiratorio, ya que se acompaña a otros signos y síntomas. Entonces, sí, no lo pediría. Ya. Regalado Bobadilla. Rodrigo González José María. Presente, doctor. José María. Presente, doctor. ¿Cuál es el plan de trabajo? ¿Cuál es el plan de trabajo que tú tienes? Bueno, como ya lo han mencionado mis compañeros anteriormente, primero hay que hacer una confirmación del diagnóstico, ¿no? Primero la espirometría, ¿no? Para ver si la FIB1 y la FBC está por debajo de 0,7 y así hay un patrón obstructivo persistente, ¿no? También yo le agregaría una gasometría, también para ver porque el paciente está hipoxémico, entonces hay que detectar cuánta retención de CO2 tiene. La radiografía de tórax también sería importante para ver si el paciente está hiperinsuflado, ¿no?
si hay algún aplanamiento diafragmático, para apoyarnos más en el diagnóstico que estamos dando y también para descartar algunas otras patologías. Junto con eso se podría también pedir una tomografía de tórax, ¿no? Para ver si hay alguna bula, tal vez algún enfisema. Y también es importante porque un compañero mencionó que hay que descartar neoplasias, ¿no? Porque la paciente tiene tendencia al tabaco, bueno, es fumadora hace más de 40 años. Entonces, sería bueno para eso, ¿no? Un DELCO también, ¿no? Para ver la capacidad de la expansión pulmonar, la difusión del CO. ¿Qué otra cosa más? Pues la evaluación cardiovascular, que es importante. También yo sí pediría un ecocardiograma porque la paciente, pues, tiene hipertensión, tiene hiperlipidemias, entonces hay que buscar si no hay hipertensión pulmonar, si no hay el cor pulmonar, como dame un compañero también durante la exposición del caso, ¿no? Eso sería mi plan de trabajo, doctor, al momento. Trujillo, Ágreda, Bedman. Trujillo, Ágreda, Bedman. Ya. Muy bien, eso es todo, ¿ya? Nos despediríamos entonces. Ya se pueden ir, chicos, ya tomamos la captura de asistencia. Goyo pelón. Sigan asistiendo, chicos. Muy interesante la...